Efesios 4:1 al 6. Como título en esta Biblia lo tiene la unidad del Espíritu. La palabra de Dios se ve así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportado con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Muy bien. No hace falta luz porque ya no hay nadie. Muy bien, pues en esta mañana vamos a terminar esta serie sobre la iglesia que llevamos, pues creo que ya ni sé cuántos, es el séptimo, pero el quinto tenía 4 partes, creo que son 10 o 11 mensajes sobre este tema tan importante de por qué la iglesia. No es que haya sido una serie exhaustiva tocando todo, pero creo que he tocado lo más importante, muchas enseñanzas de la palabra importantes sobre la iglesia, y espero que todos, después de lo que hemos pasado viendo la palabra de Dios acerca de la iglesia, valoremos nuestra iglesia. ¿Por qué has venido en esta mañana? Cada uno tendrá sus motivos, ¿verdad? Y quizás no los describiríamos de la misma manera, pero en fin, diríamos, ¿no?, que venimos por obediencia al Señor, para darle gloria a Dios. Venimos porque en la iglesia recibimos pues cariño, recibimos ánimos y fortaleza para después de una semana dura. Venimos porque aprendemos de la palabra y todas esas son razones correctas por venir. Espero que hayas venido porque querías venir, ¿no? Porque querías estar en la iglesia, porque querías formar parte y estar en lo que el Señor está haciendo y la obra que está haciendo aquí. Un día de estos va a venir el Señor, igual en nuestra vida, igual pronto, y terminará esta experiencia. Y estaremos evidentemente en una experiencia grande y increíble, ¿no? Pero qué importante es que sepamos valorar el venir y el estar juntos los domingos y en las otras oportunidades que tenemos. Dios mediante, en un tiempo empezaremos a tener, espero, cultos entre semana, un par de ellos igual. Algunos no podréis venir porque estáis trabajando, algunos igual estarán distraídos, pero algunos sí vendrán. Por cierto, ahora me he dado cuenta que está el hermano Andrés fuera. ¿Alguien sabe de él? Está en Salamanca. No, normalmente me avisa y no me avisó esta vez. Vale, me alegro que es eso y no es algún percance. Porque hablando de cultos entre semana, quien nunca falta es Andrés, siempre está. Y aunque sean solo 2 o 3 o 4, ahí está y ora por la iglesia, y ora por la lista, por cada uno de los hermanos de la iglesia. Y yo creo que es importante que sepamos que el Señor nos dé ese entendimiento de lo que es la iglesia, donde podemos aprender, donde podemos servir, donde podemos amar los unos a los otros. Entonces, hoy lo que tengo es una especie de es unas observaciones que se me quedaron un poco por un lado o por otro, y he querido como meter todas
un montón de diferentes observaciones que yo iba haciendo notas a lo largo de la serie, y estas como han quedado como una colección, que no están unidas entre sí en el sentido de ningún orden lógico, pero todos son realmente parte de lo que es por qué iglesia, por qué tener iglesia. Y algunos serán, alguna cosa repetirá evidentemente de veces anteriores, pero os voy a leer algunas de las que he ido anotando, aunque hayamos tratado en alguna ocasión alguna de ellas. En la iglesia, o la iglesia, es un lugar donde el creyente puede encontrar consejo. Qué importante es, uno, buscar consejo, ¿verdad? ¿Conocéis a alguna persona que nunca busca consejo? Yo he conocido algunas. Primero es saber buscar consejo, y en segundo lugar, saber a quién pedir consejo. Es tan importante como la primera. Mucha gente tiene como consejeros sus héroes de la tele, las noticias, o algún panel de temas actuales, o psicólogos, psiquiatras, y ellos tienen su lugar, pero el Señor nos dio en la iglesia un lugar donde podemos ir y buscar y encontrar buen consejo. Todos. Siempre hay alguien en la iglesia que ha pasado por algo que no estamos pasando nosotros. O hay alguien que sabe mejor lo que necesitamos que nosotros. ¿Por qué no pedimos consejo? A veces. ¿Por qué sería? Orgullo. Vergüenza, igual, ¿no? Vergüenza, orgullo. Ay, es que si pido consejo van a creer que soy un... Sí, ¿verdad? O tímido, soy, no sé cómo. Pero qué importante es buscar consejo en la iglesia. Buscando de personas, todos sabemos quiénes son hermanos y hermanas de confianza. ¿Verdad que sí? Sabemos a quién acudir. Otra cosa es que lo hagamos. Pero sabemos quiénes son hermanos y hermanas que han caminado con el Señor, y en esos dones que vimos antes, hace unas semanas, hay hermanos que tienen y hermanas que tienen el don de entendimiento, el don a veces de poder aconsejar y hacerlo bien. Y en una iglesia de nuestro tamaño ya lo creo que lo tenemos. Entonces, cuando necesites consejo, importante saber dónde buscarlo. Y luego, ¿qué dije? Primero, saber buscar consejo. Segundo, ¿a quién buscar consejo? Y tercero, ¿cómo tomar el consejo? Y hacer lo que nos aconsejan. Saber valorar y decir, ¿sabes qué? Pues sí. La iglesia es un lugar muy importante en nuestras vidas para buscar consejo. Siempre lo ha sido, desde el principio. Jesús sabe muy bien lo que está haciendo cuando está edificando su iglesia. Y no puse versículo en concreto para ese. Ahora, otra cosa de la iglesia que hemos visto en días anteriores también, es donde disfrutamos del amor entre hermanos.
Juan 13, bueno, eso lo voy a dejar que lo veremos más adelante. Romanos 13:8, por ejemplo, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando llegamos a la iglesia, deberíamos llegar a un lugar donde nos aman y donde amamos. Cuando entras en cualquier otro sitio, menos tu hogar, espero, cuando entras en cualquier otro sitio, normalmente cada uno va a por lo suyo. Pero cuando llegas a la iglesia, ¿qué debería ser? A ver, ¿quién me va a saludar? A mí no me saluda nadie. ¿Qué debemos hacer? Saludar, ¿no? Amar, animar. Debemos aprender a hacerlo. Cuando viene alguien por las puertas de la iglesia, alguien nuevo, alguien que no conocemos, y ha pasado muchas veces, ¿verdad?, que han llegado personas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberían sentir ellos? Deberían sentir el amor cristiano, ¿verdad que sí? Deberíamos a ver quiénes son, hombre, de dónde eres, o lo que sea, ¿no? En la iglesia debería ser un lugar donde abunda el amor, desinteresado, sin condiciones. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está aquí y en nosotros Él pone su amor y Él quiere que estemos amando. Y cuando amamos y el otro ama y el otro ama y estamos amándonos los unos a los otros, casi no queremos salir, ¿verdad? Hasta que el estómago diga: oye, que ya es hora de comer. A ver, pero a mí me encanta que después del culto, pues la gente aquí, 30 minutos más tarde todavía hay gente aquí. ¿Por qué? ¿Será porque les gusta estar aquí? ¿Será porque llena? ¿Porque hay amor? Yo creo que sí, debería ser así. Otra cosa de la iglesia es un lugar donde recibimos ánimos. Y sin más, por los testimonios. ¿A cuántos os gusta que estamos haciendo más testimonios? ¿Hay alguien? ¿Más que yo? Sí, creo que sí. Me encanta escuchar. Hemos escuchado en los últimos meses unos testimonios muy buenos que a mí han sido de gran bendición. Los versículos y los comentarios, y que están nerviosos, ¿qué más da? No importa. Está muy bien lo que escuchamos. Estamos siendo animados a vivir y a vivir correctamente, a salir a la semana. Salimos fortalecidos. ¿Por qué? Por los testimonios. Y eso lo encontramos también en la Biblia, en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos 10. Podemos encontrar en el versículo 24, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que normalmente hacen las personas que dan testimonio? Están compartiendo algo que el Señor ha hecho, ¿verdad?, en su vida, con un versículo, y lo están compartiendo para animar. Para animarme a mí, para animar a otros. ¿Y sabes qué? Funciona. Primera de Tesalonicenses 4, y hay muchos versículos, he seleccionado unos cuantos, nada más, pero Primera de Tesalonicenses 4, 18, de hecho lo pone
esta es la epístola, es breve, la epístola de Pablo, hablando de la venida del Señor, que el Señor va a venir, y luego dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando llegamos a la iglesia, cuando estamos juntos y estamos hablando, a veces hablamos de trivialidades, ¿verdad? Qué importante es aprender a, oye, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va en el trabajo? ¿Qué pasa en la familia? ¿Qué tal va el tema? ¿Cómo están? El saber animar. Luego, en el mismo libro, 5, versículo 11, por lo cual, dijo Pablo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros en el Señor. Es mi responsabilidad como un hermano y es tu responsabilidad como hermano, como hermana, a no estar siempre o solo recibiendo, sino dando, animando, alentando unos a otros. En 2 de Corintios también, Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Sí. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cómo nos consuela Dios? A veces por la palabra, ¿verdad que sí? Pero fijaros en el siguiente versículo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vaya que se ha repetido la palabra consolar, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo es que Dios consuela también. Te consuela cuando un hermano que ha pasado lo mismo que has pasado tú, viene y comparte contigo lo que ha hecho Dios o cómo Dios le ha ayudado. O en un testimonio tú te das cuenta, lo que has sufrido, lo mismo que he sufrido yo, y qué bueno es ver cómo se ha agarrado de la fe, ¿no? y de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos en la iglesia, es un lugar donde llegamos y si necesitamos consolación, lo deberíamos poder encontrar. Y si tú puedes consolar, ¿qué debes hacer? Consolar y ser un instrumento de Dios. ¡Qué grande! ¿No te parece algo grande ser un instrumento en las manos de Dios? Debería. Es un lugar donde encontramos ánimos y consolación. Es donde oramos los unos por los otros, dice Santiago 5:8. Santiago 16. 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Espero que cuando pongamos peticiones, que estemos orando los unos por los otros. Es importante, es necesario. Una iglesia, ¿quién sabe que en una iglesia se está orando los unos por los otros? ¿Quién lo sabe? El Señor lo sabe, ¿verdad? Nosotros no lo sabemos apenas. Y a veces, de vez en cuando, me entero de alguien que está orando y en serio por otra persona o por la necesidad de la iglesia, o coge la lista de la iglesia y está orando, y sabes, Dios bendice a la iglesia
cuando los hermanos oran los unos por los otros. Es un lugar donde cuando venimos oran por nosotros. Si tengo una necesidad. No sucede en casi ningún otro sitio esto. Es el lugar donde tenemos buena conversación y comunión con otros. ¿Sí o no? ¿Cómo son las conversaciones en el taller o en la escuela? Hombre, a veces ok, pero muchas veces ¿cómo son? He hablado con vosotros, sé cómo son. Muchas veces lleno de blasfemias, de chistes malos, de vanidades que no sirven para nada, y quieras o no, al final desgastan el ánimo. Pero no en la iglesia, no debería ser así, ¿verdad? Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y de qué es la comunión? ¿De qué va la comunión unos con otros? Tiene que ver con esas conversaciones entre cultos. Al principio del culto, entre cultos, después del culto. ¿De qué son esas conversaciones? ¿De qué deben de ser? Deben de ser buena conversación que anima y exhorta. Efesios capítulo 5, versículo 19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. ¿Cómo son nuestras conversaciones en la iglesia? Prácticamente como un canto de alegría y de gratitud a Dios. Claro, entrar en la tienda donde cada uno busca el primer hueco para pagar, normalmente, ¿no? Es muy diferente a llegar a la iglesia. Y debería ser así. Colosenses 3:6. ¿Por qué nos repite tantas veces el Señor estas cosas? ¿Por qué repetimos los padres a los hijos las cosas una y otra vez? Para que nos cojan, ¿no? Para que les cuaje, ¿no? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos deberíamos estar hablando de las grandes maravillas y bendiciones de Cristo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Eso a qué suena? Suena a consejos, ¿no? A amarnos los unos a los otros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cada iglesia debe de tener, y tiene, y tendrá, hermanos y hermanas llenas del Señor, que de ellos sale gratitud, sale ánimo, sale fortaleza y dirección y consejo bueno y alegría y gozo y paz. Así debe ser. Y eso pasa en la iglesia. Y hay personas que no les interesa ser parte o formar parte de una iglesia. Quizás porque han tenido malas experiencias, es posible, ¿no? Porque tristemente hay iglesias donde entras y dices: aquí pasa algo, ¿no? Yo he entrado alguna vez en iglesias así y digo: ¿dónde me he metido? Aquí la gente no habla, no se quiere o no sé. No suele ser así, pero hay veces, ¿verdad? Cuando hay riñas y hay problemas y hay... ¿Cómo se nota? Unas cuantas cosas más.
antes de terminar. La iglesia es un sitio donde todos somos iguales. En el sentido más fundamental, todos somos iguales. En el Nuevo Testamento tenían un tema muy grande. Y en Romanos, capítulo 10, versículo 12, Pablo dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Por qué no? Porque sí había un montón. Había un montón de diferencias. Los judíos no aguantaban a los perros gentiles. Y los gentiles no aguantaban a los judíos. ¿Te suena un poco a los periódicos de hoy en día? ¿Suena un poco este tema? Bueno, a nivel secular sigue, porque hay mucho tema ahí. Pero él dijo, en la iglesia no hay judío ni griego. Que yo sepa, no tenemos aquí ningún judío o alguien con sangre judía. Ya me gustaría tener. Me encantaría tener. Igual hay, no lo saben, o están calladitos. Pero qué bonito es estar en una iglesia, ¿verdad? Donde sí hay. Pero no es la única división, porque por eso he puesto primero judíos y gentiles. En Efesios capítulo 3, mira lo que dice, 3 al 6, dice así también, me meto la pata aquí. Estoy en Gálatas, perdón. Efesios 3. A ver, sin leer todo, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Recordáis el estudio de la primera hora? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo que los judíos, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo les estaba diciendo, oye vosotros judíos que se pensaban, aquí estamos nosotros, Dios nos ha dado la ley, Dios nos ha dado las escrituras, Dios nos ha dado el Hijo, el Mesías ha venido por nosotros, y ellos tenían un montón de luz y decían, espérate, los gentiles participan en la iglesia igual. Y luego dice en Santiago capítulo 4, ya en una iglesia entre gentiles también, dice, ¿dónde estoy? Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin distinguir. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre dices, ponte ahí, siéntate ahí, aquí abajo en mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. La iglesia, cuando entramos en la iglesia, es un lugar donde todos somos, en lo fundamental, somos iguales, somos pecadores. En Colosenses, capítulo 3, versículo 11, dice, donde no hay griego ni judío, eso ya lo hemos visto, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos a un lugar donde todos somos pecadores salvos por gracia. Y según yo entiendo, nadie necesitó más gracia que otro. Nunca el Señor pone medidas de gracia. Todos éramos pecadores condenados a una muerte eterna sin Dios. Todos. Y por la gracia de Cristo somos salvos. Que tenemos diferentes funciones, diferentes responsabilidades, diferentes capacidades, habilidades, sí. Pero en lo básico, en lo fundamental,
Todos somos iguales. Y más nos vale recordar eso, muy a menudo. Vamos a ver, vengo aquí muy poco. En la iglesia es donde tenemos o encontramos perdón. Es parte de amarnos los unos a los otros. ¿Sabemos perdonar? ¿Podemos perdonar al que no nos saluda? ¿Me saludan? Y yo a él tampoco. ¿O sabemos perdonar? Y dice, ¿sabes qué? El Señor me ha perdonado. Igual ese no me quiere, no le caigo bien o lo que sea, pero yo a él no le voy a tratar igual. Le voy a perdonar y nos perdonamos unos a otros. ¿Por qué nos tenemos que perdonar? Porque sí. Porque sí. Voy a saltarme algunos versículos, pero también la iglesia es un lugar donde está el Señor Jesucristo presente. Mateo 18:20, el gran versículo tan conocido, ¿no? Donde hay 2 o 3 presentes, yo estoy en medio de vosotros. Así que el Señor Jesús está aquí mismo en su espíritu con nosotros, porque somos 2 o 3, ¿verdad? Por lo menos. Y somos una de sus iglesias y tenemos la presencia del Señor. Qué importante que nuestras actitudes sean correctas. Bien, terminamos entonces con una última observación. Voy a leer en Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y a lo que me refiero es, y con esto terminamos, la iglesia es donde o cuando se reúne el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo, no una organización. ¿Vale? Hay muchas religiones que son nada más una organización, son una organización religiosa. Pero la iglesia no es una organización. Ahora, no quiere decir que no se organizan las cosas, que no hay organización. Pero la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Somos un cuerpo, un organismo creado o edificado por el Señor Jesucristo. Somos un cuerpo y tenemos partes. Somos parte de un cuerpo. No somos todos llaneros solitarios que venimos y no nos afecta nada, no afectamos a nadie, etc. No. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y aunque nos organizamos, y hay organización, que si no, no podríamos hacer nada, hay un programa que tengo aquí, ¿no? Cosas en orden, pero ese no es lo que somos. Somos un organismo y tenemos que entender eso. Porque una religión, sea la cual sea, una religión es una organización humana. Religiosa, bien. Deportiva, de lo que quieras. Pero la iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo, ¿vale? Así que vamos a dejarlo así. Hemos visto un montón de ideas variadas, pero el énfasis es de que si eres parte de la iglesia, quiere decir que tú estás aquí sí o sí para servir, para recibir instrucción, para dar instrucción, para amar, para perdonar, para animar, para ayudar, lo que sea, Y quizás haya quienes no se sienten así, no me siento parte, ¿no? Pues formar parte de la iglesia es importante. Y entrar en la iglesia tiene sus pasos a seguir, y el que se interesa, pues
aprenderá bien pronto, sabrá a dónde ir para consejo, ¿verdad? A buscar. Así que vamos a terminar así. Vamos a terminar, voy a orar y luego vamos a cantar un último himno y ya terminamos, ¿vale? Vamos a orar y mientras tanto Noemí puede venir al piano. Gracias, Señor, por este...